muy buenas tardes a todos. Pues es un profundo privilegio para su servidor, para mí, estar aquí y agradezco profundamente la invitación del Parlamento Andino a su presidente, al senador Luis Fernando Duque. Muchísimas gracias, senador amigo, y a todo su equipo maravilloso que nos invita a estar aquí. Por supuesto, me han pedido, y así lo haré, me ha pedido el comité organizador pues moderar con mano de hierro, porque además de que ya vamos retrasados más de 1 hora y media en este evento y queremos recuperar tiempo, pues también el estómago llama, y entonces este tema del almuerzo pues también será un incentivo para que todos caminemos rápido en este panel. Yo quiero dar también la bienvenida pues a los señores panelistas y simplemente dar unas pequeñas palabras de introducción a un tema que nos parece y me parece de la mayor relevancia: los organismos de integración y la diplomacia parlamentaria por la paz de Colombia. Como todos sabemos, el proceso de paz en Colombia ha venido dando recientemente pasos importantes, pasos sumamente sólidos en temas que además habían sido probablemente la piedra en el zapato de este proceso y de otros. Y en este sentido, pues parece que cada vez está más cerca la posibilidad de un acuerdo y por lo tanto de una etapa de post-conflicto que requerirá sin duda alguna algún tipo de participación, algún tipo de colaboración y ciertamente muchos tipos de cooperación por parte de los estados de la comunidad internacional. En este sentido, dos tipos de organismos, los organismos de integración y de cooperación regional, pero también esta, digamos, activa y ampliamente difundida práctica de la diplomacia parlamentaria, se convierten en espacios en donde no solo se puede acompañar lo que está siendo un proceso de paz altamente exitoso como tal, sino que también se convierten en espacios que de algún modo deberán tener algún tipo de participación en el posconflicto. En este sentido, bueno, pues quisiera yo ya ceder la palabra, empezando por mi querido pues paisano, compañero y amigo, además, Francisco Guerrero, secretario de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos, a que por favor, Paco, nos pudieras dirigir algún mensaje. Y hago nada más una nota metodológica. Vamos a estar buscando que las participaciones se limiten a 10 minutos para que podamos después hacer algunas preguntas y que la gente pueda participar y cumplir con esta encomienda que tengo de irnos a almorzar. Adelante, Paco. Muchas gracias. Bueno, el incentivo de ir a almorzar debe ser un buen incentivo para poder ser breves y contundentes en lo que tengamos que decir. Yo quiero, como es natural, agradecer a los organizadores. Quiero decirles que de manera particular desde la OEA vemos con mucho interés que los parlamentarios, que los diputados, que los senadores, que el Parlamento andino tenga un especial foco, un especial interés en los temas de la paz. Nos parece que en el pasado la Organización de Estados Americanos tuvo demasiado énfasis solamente en los estados, en los gobiernos, y no necesariamente es un suficiente énfasis también en el diálogo que debe existir con los parlamentarios, con los partidos de oposición. Y desde que Luis Almagro ha llegado a la organización hemos estado buscando precisamente profundizar este diálogo. El secretario Almagro les envía un saludo. A él le hubiera gustado estar acá, desafortunadamente tiene algún padecimiento médico del que ya está saliendo adelante, ya está trabajando lentamente, pero la dinámica del viaje sí era complicado, así que me pidió que pudiera estar acá y yo vengo con mucho gusto porque quisiera platicarles una historia relativamente breve, porque al final del día creo que la historia verdaderamente importante está por escribirse, y me refiero a lo que la OEA está llevando a cabo. Tenía unas notas, pero prefiero hacerlo de manera directa para comentarles cuál es el status quo
dónde estamos parados en este momento y hacia dónde vamos en los próximos meses. Como ustedes saben, la OEA tiene dentro de sus mandatos, uno de sus mandatos y quizá uno de los más importantes es el mandato democrático. La OEA tiene 4 grandes pilares: los derechos humanos, la democracia, la seguridad y el desarrollo. Son las 4 patas sobre las que se sostiene esta organización de 34 países del continente. Y en ese marco, y esto es importante recordarlo, la misión más antigua de la nueva etapa de la Organización de Estados Americanos es esta misión que se conoce como la MAP, que es la misión de acompañamiento al proceso de paz en Colombia. En fechas recientes, hace alrededor de un mes, el secretario Almagro estuvo en Colombia, fuimos a visitar algunas zonas donde ha existido conflicto social, tuvimos oportunidad de dialogar con el presidente Santos y hemos tomado la determinación, tanto el gobierno de Colombia como todos los países que fondean el esfuerzo de la misión de acompañamiento al proceso de paz, de que esta misión de acompañamiento al proceso de paz, la MAP, siga acompañando los trabajos que se van a continuar, que tendrán que seguir adelante en lo que se ha conocido como el post-conflicto. ¿Por qué es importante el post-conflicto? Porque en este momento, y ahora lo vimos en elementos que fueron muy esperanzadores, como la propia visita que su santidad el Papa hiciera a Cuba, después el anuncio ya de una parte importante de una serie de resoluciones entre las partes, particularmente con el tema de la justicia. Ustedes saben que el tema de la justicia es un tema central. Ya explicaban los expresidentes que me antecedieron en el uso de la palabra, que a diferencia de otras épocas, los tratados de paz ahora tienen que ceñirse a un régimen de derechos humanos mucho más complejo, donde las amnistías y los perdones generalizados ya no existen como tal. Ahora se tienen que establecer procesos de justicia transicional, y en la materia de la justicia transicional es donde la OEA va a poder contribuir mucho. Y les platico mi experiencia. Recientemente, en varios encuentros que tuvimos con miembros de la sociedad civil, pudimos tener la posibilidad de platicar con organizaciones civiles, y me refiero a organizaciones de todos los tipos, organizaciones campesinas, organizaciones de ciudadanos, organizaciones de familiares de las víctimas, organizaciones de personas que han estado cercanas con los excombatientes. Y en todos estos espacios lo que se ha puesto como un eje central del diálogo que vendrá es que una vez que estos acuerdos de paz lleguen a buen fin y sean, como ya también se explicó, eventualmente ratificados por el pueblo colombiano, tendremos que entrar en un proceso que yo llamaría un largo proceso de diálogo y reconciliación que se tiene que dar dentro de la sociedad colombiana. En este proceso, evidentemente, el hecho de que la MAP sea quizá la única organización del continente que tiene contacto directo con la gente en el territorio, esto es importante. Nosotros contamos en todo el territorio colombiano, lo platicaba con el embajador Valdivia, quien por cierto me da mucho gusto reencontrarme con un viejo amigo aquí en territorio colombiano. Nosotros tenemos este contacto directo con las organizaciones en el terreno. Es decir, no solamente es lo que vemos a nivel de la discusión del proceso macro, sino la presencia específica con las organizaciones y obviamente con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, porque se va a requerir de una suerte de bálsamo, y a través de este bálsamo se va a requerir también tener este intercambio para facilitar lo que será el proceso de lo que vendrá con los acuerdos. Y esta parte la quiero centrar también con otro elemento que pareciera que está un poco disasociado, pero que yo sobre todo a los parlamentarios los invito a reflexionar. Yo trabajé durante más de 10 años de mi vida en el Parlamento en México, me tocó ser jefe de asesores del presidente del Senado y hacer lo propio en la Cámara de Diputados, entonces conozco de la naturaleza del trabajo legislativo. Y me quiero referir a un elemento que ha llamado fuertemente mi atención y que a ustedes los invito a que lo revisen porque es de acceso público, que son los resultados del Latinobarómetro. Y ahora que explique por qué el Latinobarómetro es un tema que me preocupa, lo podríamos asociar a lo que es el proceso de paz. Las elecciones son indudablemente el mejor mecanismo, yo diría que el único mecanismo que tenemos las democracias para mantener a nuestros pueblos en la ruta de la paz.
si se hacen buenas elecciones, si estas elecciones son justas, si estas elecciones son representativas, si estas elecciones son limpias, la gente se siente representada, ustedes recogen el mandato de la gente y entonces es como se pueden tener buenos gobiernos. Yo les quiero decir que en el último estudio de Latinobarómetro, que recoge además 20 años de estudios en la región, la zona que tiene mayor insatisfacción con la democracia en el mundo es América Latina. Es decir, algo no estamos haciendo suficientemente bien en muchos países del continente, porque cada vez gastamos más en tener elecciones limpias, cada vez confiamos más en tener organismos electorales autónomos, cada vez insistimos más en la necesidad de que exista observación electoral. La OEA lleva a cabo observación electoral virtualmente en todos los países del continente, ha llevado a cabo en fechas recientes en países muy disímbolos con distintos orígenes políticos y sociales, pero si ustedes identifican el nivel de satisfacción, los asiáticos son los que tienen mayor satisfacción con su democracia y los que tenemos menor satisfacción con nuestra democracia somos los latinoamericanos. ¿Qué significa esto? Que si nuestro proceso democrático falla o está lleno de cuestionamientos o de insatisfacción por parte de los ciudadanos, es muy probable que el grado de conflictividad en la materia social, en los conflictos agrarios, en los conflictos que tienen que ver con la tenencia de la tierra o de los movimientos populares se incremente. Es decir, si queremos mantener la paz en el continente, tenemos que mejorar, en primer lugar, nuestro proceso democrático. En segundo lugar, y esto me parece que es muy relevante, ahí a los que luego andan viajando, si pueden por ahí, chéquenlo. La revista Esquire acaba de publicar su revista con el aniversario número 1000 y en el editorial habla de algo que a mí me parece que es central. Dice que la discusión de los asuntos de la paz y de la guerra, de los asuntos de la democracia, no puede ser la misma que la que se daba hace 30 o 40 años por una razón muy importante. Y esa razón es esto. Este instrumento que todos tenemos un instrumento que checamos en el transcurso del día alrededor de unas 10 o 12 veces, según los expertos. 10 o 12 veces es hasta un momento como de contacto personal, donde uno se comunica con su teléfono móvil. Decía la revista Esquire que gracias a Internet el modelo democrático, el modelo económico está cambiando. Y está cambiando porque tenemos algo que no existía en el pasado, que es, de manera instantánea, podemos recoger críticas, conflictos, violencia, escándalos. Todo esto era algo que no teníamos hace 20 o 25 años. Entonces, si estamos teniendo en las mediciones que hacemos del modelo democrático que los ciudadanos no están satisfechos con las elecciones que tienen, con los gobiernos que llegan, con la manera en que se hacen las campañas, y a esto sumamos que los instrumentos tradicionales del diálogo han sido sustituidos por algo que es muy importante. Ustedes piensen cuándo fue la última vez que tuvieron una larga conversación telefónica e intercámbienlo por cuántas conversaciones a través del mensajero tuvieron el día de hoy. Y si hacen ese ejercicio, se van a dar cuenta que cada vez hablan menos y cada vez mensajean más. Y si además son políticos y políticas del siglo XXI, supongo que están trabajando ya sus campañas, sus mensajes a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram y de las redes sociales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué viene el secretario de Asuntos Políticos a hablar sobre los procesos de paz e incorpora de manera súbita el tema de las redes sociales? Porque precisamente procesos como el que estamos llevando en la MAP, aquí en Colombia, como el que estamos llevando en la frontera entre Belice y Guatemala, como otro que estamos desarrollando de acompañamiento al combate a la corrupción en Honduras, que es un proceso que estamos trabajando recientemente, en todos estos elementos se ha acompañado un elemento novedoso que es el elemento de lo instantáneo. Dice este editorial de la revista Esquire que las 8 columnas, las primeras planas y los periódicos completos se han sustituido ahora por el hashtag, por la tendencia y por el trending topic. Y es verdadero.
Cada vez la gente tiene más acceso a los dispositivos móviles y esto obviamente va a tener un impacto muy importante en la vida que se va a llevar a cabo en este planeta en los años por venir. Un expresidente hacía una reflexión hace unos minutos sobre el tema de las patentes, sobre el tema de la salud, sobre el tema del conocimiento, y yo añadiría a la reflexión que hacía el señor expresidente que quizá a todo esto tendríamos que incorporar también la nueva reflexión de las redes sociales y cómo las redes sociales son un vehículo o que construyen paz o que construyen conflicto. Y la única manera a través de los cuales un modelo democrático puede procesar el conflicto y puede construir la paz es a través de las elecciones. No hay en este momento y no existe en este momento otro mecanismo de representación política. Hace poco, en un país que estaba enfrentando un problema severo, después de una serie de descubrimientos sobre la corrupción, que fue el caso particularmente de Guatemala, la organización decía, y creo que decía con razón la OEA, que una vez que se habían dado estos acontecimientos extraordinarios en el país, tenían que llevarse a cabo las elecciones. ¿Y por qué tenían que llevarse a cabo las elecciones? Porque había voces que decían, no, aquí nos ponemos de acuerdo la élite la élite social de este país y a lo mejor necesitamos un gobierno de transición. Y nosotros decíamos, ningún gobierno de ningún signo en ningún país puede elegirse más que de una sola manera. ¿Y cuál es esa manera? La democracia. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar el día de hoy aquí es que la paz, pero también la guerra y el conflicto tienen un nuevo acompañante en el vehículo. Y ese acompañante es la parte instantánea de comunicación directa, multicultural, multinacional, automática, sin intermediarios de las redes sociales. Creo que las redes sociales llegaron ya para quedarse y como me dice mi moderador que me queda un minuto y voy a ser muy disciplinado con él, quiero decirles que en esa reflexión yo estoy convencido que lo que sucederá en Colombia en los próximos 5, 10 y 15 años tendrá que ser una fórmula que concilie 2 o 3 elementos fundamentales. Primero, que ojalá esta misión de acompañamiento al proceso de paz, que es tan apreciada por los países que la apoyan, que es tan apreciada por el gobierno, pero que también es apreciada por las partes que están en el conflicto, pueda hacer su trabajo y este trabajo que ha hecho un trabajo de reconstrucción social que implica mucho diálogo con las partes que han sido vulneradas en sus derechos. Y como ustedes saben, en un conflicto es como una moneda, ¿no? Por un lado tiene una versión, pero por el otro tiene otra. Y las partes del conflicto se van sintiendo identificados con esta visión y necesitan en muchas ocasiones estos procesos de acompañamiento y de facilitación. Y tercero, y esto va sobre todo para el papel de los parlamentarios, y en esto quiero insistir mucho porque ahora que venía para acá tanto Moisés Benamor de mi oficina como el secretario Almagro me lo pidieron que lo transmitiera. Yo creo que los parlamentos en América Latina están llamados a cumplir con un papel todavía de mayor participación en el proceso político, que no se limita solamente a la parte de representación en sus países, sino estos espacios como el Parlamento Andino, como muchos otros más, pueden ser un mecanismo de reflexión hacia la propia organización de temas que no necesariamente solo pertenecen a los Estados miembros, sino que pertenecen a la sociedad que constituye a estos Estados miembros. Es decir, más derechos para más personas, ese ha sido el lema que desde la OEA estamos tratando de impulsar y creo que es muy estimulante que se haga este esfuerzo que el día de hoy se ha venido haciendo, así que dejo estas reflexiones como un mapa, si ustedes quieren, de preocupaciones, pero también de certezas. Y la certeza fundamental es que la tecnología nos está trayendo un reto que los políticos tradicionales quizá no conocíamos. No teníamos este impacto de lo instantáneo. Esto cambió. Ustedes pueden ser parte de la solución y del problema a través de las redes sociales, dependiendo de que entiendan, que entendamos correctamente esta nueva realidad, y creo que este es un elemento que puede ayudar mucho para la construcción de paz, que es lo que al final del día nos inspira y nos estimula a todos. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias a Francisco Guerrero por su participación y yo procedería a cederle la palabra al señor diputado Cirilo Salas, vicepresidente de Parlacén. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor presidente del Parlandino. A nombre del Parlamento Centroamericano agradecemos la gentil invitación y la verdad es que más que exponer y más que decir nosotros cómo, es agradecer a esa gran Colombia, a la hermana Colombia, que aún con sus conflictos propios nos ha ayudado en varias ocasiones a los centroamericanos, como lo es desde el momento en que formó parte del Grupo Contadora. Desde allí nos ayudaron a nosotros a la búsqueda de la paz. Esa es la primera agradecimiento que debemos dar como centroamericanos. Ustedes a nosotros nos ayudaron a encontrar la paz de una región convulsionada en la época del 80 y que tuvo como resultado miles y miles de muertos de hermanos centroamericanos en regiones como Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Producto de ello, esa región nace el Parlamento Centroamericano. Como órgano de integración, nosotros sí jugamos un papel determinante y gracias a las visiones de hombres como Vinicio Cerezo, Óscar Arias, el expresidente José Napoleón Duarte, en su momento el presidente Ortega, todos ellos jugaron su papel y aún cuando en estos momentos el enemigo es otro, Centroamérica logró la paz. No muy fácil, porque no es fácil después de que esos conflictos armados uno andaba persiguiendo al otro y la cantidad de muertos de uno u otro bando, lograr sentados en el Parlamento Centroamericano, que en el primer momento, los primeros meses era muy difícil que alguien de Arena o alguien de la democracia cristiana le diera la mano a alguien del FMLN, era casi imposible, pero el tiempo ha ido evolucionando y hoy en día los del Frente y los de Arena son los mejores amigos en el Parlamento Centroamericano. Esto va a tener enemigos y escollos dentro del país y dentro de la región, porque para los conflictos de paz, de guerra, termine y culmine en la paz, obviamente que se ven afectados los que se benefician con el derramamiento de la sangre de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Eso van a entorpecer que se logre la paz. Pero Colombia nos ha dado a nosotros lecciones y nosotros hemos aprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque si no tenemos la tolerancia, si no corregimos, tenemos mucho que aprender. Hoy en día el enemigo es otro. Hoy en día Centroamérica ha sido invadida producto de situaciones de narcotráfico y pandillas. Pero hemos avanzado en aquello de que una frontera con otra o nuestros países internamente, hermano con hermano, en la guerra armamentista, el detonante, no había respeto por la vida humana, eso se ha ido avanzando. Ahora el sistema democrático permite la alternancia de Arena y del FMLN. Igual en Nicaragua lo permite con el Frente Sandinista y los liberales. Y en Guatemala, después de haber vivido la situación de una guerra civil, de tantos muertos, hoy Guatemala también en paz nos da otra lección y aún con los actos de corrupción que se dieron de sus más altas autoridades, quienes logran el cambio y de manera pacífica, los jóvenes desde las universidades, que como esta le dijeron a los políticos, hagan un alto, hagan un cambio, queremos que renuncien, queremos limpieza en nuestras estructuras democráticas. Pero para que la integración, para que la paz funcione, tiene que haber voluntad de desprendimiento y que los organismos de integración regional podamos legislar de verdad y que quienes dirigen nuestros países no piensen como pequeñas finquitas, sino que pensemos como una gran nación, con una gran voluntad de que queremos realmente respetar y echar adelante nuestra región. Pero también para que haya paz tenemos que cumplir con esa población que nos eligió, porque precisamente ahí surgen esos conflictos.
por el irrespeto a algunos derechos que tiene nuestra población, por no dar el espacio ni la oportunidad a esa juventud que lo necesita, a esa juventud que lo plantea, a esa juventud que dice, es hora de que me toque mi turno para yo también hacer parte del cambio. Tenemos en conjunto todos los entes políticos, parlamentos regionales, que utilizamos muchísimo la palabra integración, llevarla a la realidad, pasar de letra muerta a la acción, pero ahí requiere realmente muchísima tolerancia, que es lo que en su momento le dará el éxito a este proceso de paz, que Colombia no necesita que le digamos cómo hacerlo, ya lo lleva bien encaminado y ya ha demostrado, porque tiene una etapa en la que ha avanzado sobre la paz, mucho avanzado, pero en realidad lo único que va a alcanzar es la tolerancia y el entendimiento y el respeto entre unos y otros. Y como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno a la paz, esa es una palabra, esa es una frase que nos dice y nos retumba y permanentemente que la única forma de lograr y de mantener la paz es tolerancia, respetando y reconociendo realmente a la población y diciéndole a la población para qué fuimos electos, para qué estoy ahí. Resolver sus problemas, eso es lo que va a ayudar a que haya un estado de paz. Independientemente de que hoy en día tengamos la tecnología que sea, nada reemplaza al ser humano y el contacto directo, que es lo que la población reclama y que es lo que nos va a mantener en paz. Yo no quisiera extenderme más porque creo que es, como quien dice, a la concreta, y usted dijo el almuerzo. Muchísimas gracias, Colombia. Muchísimas gracias, señor diputado Salas, y veo que el almuerzo fue un excelente incentivo para todos. Así que se lo agradezco y le valoramos muchísimo el haberse mantenido mantenido dentro del tiempo y haber compartido tan interesantes conceptos. Yo ahora cedería la palabra al señor senador Roberto Requiao, copresidente de Eurolat. Adelante, señor senador. Terrible desafío. Hablar en español no es mi fuerte. Domino, por supuesto, el portugués. Mas estoy encantado con lo que vi hasta ahora. La intervención magnífica, inteligente, profunda de mi compañero de Eurolate, senador Duque. Su visión muy clara de que la solución del conflicto de Colombia será hecho sobre las luces de la autodeterminación del país. Me encantó la visión mesiánica del expresidente Palacios. Podría decir que Palacios se encaminó en la línea de Francisco, cuando hablaba con los ricos del mundo y los presidentes de países importantes en Davos. El capital es muy bueno cuando investido en tecnología, en avances tecnológicos, en plantas industriales que generan bienes, empleos y viabilizan la vida en sociedad. Mas el capital no puede dominar el mundo. Francisco se refería al principio bíblico. No se puede servir a Dios y a Mamón. Y Mamón es una palabra hebraica que no significa ni otro Dios ni el diablo. Mamón quiere decir dinero. El compañero hablaba de los defectos de nuestra democracia. No me parece que sean exactamente defectos de nuestra democracia. Me recuerda una frase célebre de la campaña de Bill Clinton en Estados Unidos, pronunciada por James Carville, que en determinado momento, cuando se discutían los crímenes, la corrupción, los vicios de la democracia, decía la frase definitiva: es la economía, estúpido. El problema económico me hace, por ejemplo, al lado de la palabra santa de Palacios, apreciar de forma intensa la visión de cierta forma cética
y no alineada con lo cierto políticamente, del expresidente Mesa, trayendo el problema para el contexto de la vida del país. ¿Cómo y o qué va a ocurrir con la pacificación? La guerrilla ideológica todavía existe. ¿En qué intensidad existe? ¿En qué grado ha sido incorporada por el narcotráfico, por los lucros de la venta de productos ilegales en Estados Unidos? El mundo perdona al consumidor y al mismo tiempo criminaliza el productor, alimentando, como ha dejado claro Duque, el mercado de la droga. De cierta forma, el mundo estimula el negocio clandestino de droga. Y el comercio de droga es un comercio extraño. En México, por ejemplo, mueren miles de personas, asesinan jóvenes, mas de repente si nos debruçamos sobre las estadísticas, México prácticamente no consume droga, trafica droga. El consumo de droga en México es mínimo. La guerra de Estados Unidos por la represión a la producción en Colombia ha sido excepcional. Estados Unidos ha dejado de consumir droga colombiana en una proporción fantástica, mas no ha dejado de consumir droga. La droga colombiana ha sido sustituida por productos sintéticos elaborados por la necesidad de consumo de los norteamericanos. Entonces, estamos, yo creo, acima del problema que a mí, por lo que escuché acá, por la intervención de Duque, va a ser resolvido por Colombia. Estamos en otro conflicto. El conflicto entre el dominio del capital y la democracia. No es de pequeñas sutilezas demócratas. Después de la guerra, de la derrota del nazismo, de la creación del Estado social, el Estado que garantiza derechos trabalhistas, derechos humanos, igualdad entre las personas, vuelta a se reorganizar el capital, el dominio del capital, el gobierno único del mundo, el grande banco central del planeta a dominar la economía de todo el mundo. Duque es un ejemplo, hablaba yo con Duque a poco, de la reciente organización de Pacífico, que nada más es do que una grande tentativa de colocar la industria farmacéutica y la industria de transgénico, notadamente la Monsanto, en el comando de las economías de un número enorme de países desarrollados, 40% del consumo del planeta. Entonces, lo que se tenta hoy es establecer la precarización de las conquistas que conseguimos no posguerra, la precarización del Estado. El Estado es precarizado con la independencia del Banco Central. El Estado se torna un gendarme, un Estado policial encargado única y exclusivamente de la seguridad. La precarización del Parlamento, con el financiamiento por empresas del proceso electoral y de los partidos políticos. Este financiamiento destruye los partidos ideológicos. Son representantes del capital que los financia y simplemente hacen su registro electoral en los partidos porque así la ley exige. La precarización del Parlamento por el financiamiento privado y la precarización del trabajo a través de la tercerización. Esto estamos viviendo en Brasil hoy, con una crisis que en verdad no es una crisis real. Brasil tiene 370 billones de reales de reservas en billones de dólares en reservas y tiene un default orçamentario de más o menos 30 billones de reales,
o que equivale a 7 billones y medio de dólares hoy. Mas la corrupción siempre presente en países del mundo, en todos los países. No veo excepción en ese proceso. Esta no es una síndrome latinoamericana, es una síndrome del proceso político del mundo, del dominio absoluto del capital, del reino de Mamón, el reino del dinero en el globo terrestre. Entonces, ¿qué venimos? Ahora surge en Brasil una ley antiterrorismo, que es acompañada de un arrojo fiscal que corta salarios, educación, salud, previdencia, y se coloca una ley antiterrorismo que criminaliza cualquier protesto contra la opresión del capital, la opresión del Estado que arroja. Algo semejante a lo que ocurrió con la Grecia. En 2010, el default de la Grecia era 104% del Producto Interno Bruto. El arrojo semejante a que vive Brasil y tantos países europeos también, llevó en 5 años a un default de 180 billones de dólares, 180 billones por ciento sobre el Producto Interno Bruto. Corte de salario, de salud, de educación, corte de previdencia, hasta la crisis que vivimos hoy. No es solución alguna esto. Hay una intención muy clara de suprimir cualquier idea de desarrollo basado en intervención, por ejemplo, del Estado en la economía. No. En la economía el Estado no debe por la mano más. Y yo no conozco en la historia del mundo desarrollo que no tenga partido de una posición muy clara de investimentos públicos. Entonces, al lado del problema de las FARC, Colombia vive, como todo el mundo, el problema de la contraposición al dominio del capital, de la dominación del planeta por fuerzas económicas muy bien conocidas y localizadas. Yo creo que la cuestión de las FARC está prácticamente solucionada. Por lo que leemos, por las informaciones que tenemos, es inevitable que se llegue a un acuerdo. Mas como dice Mesa, este acuerdo incluye el narcotráfico, este acuerdo incluye la perenización de Colombia como productora de insumos básicos sin industrialización, que es lo que quieren y desean las grandes potencias. No sé en qué intensidad ese acuerdo va a solucionar los problemas apuntados mesiánicamente por Palacios, céticamente por Mesa. Céticamente digo, no cínicamente. Cínico es quien no acredita en más nada, y cético es aquel que tiene dudas, mas que tiene básicamente un deseo enorme de volver a acreditar a medida que se cambien las circunstancias. Vuelvo a Brasil entusiasmado con la iniciativa del Parlamento Andino, con la ponencia de Duque, con las informaciones de 2 expresidentes que me encantaron. Hablaba yo a Mesa hasta poco, que la visión que tenemos en América de presidentes y expresidentes es tan fantásticamente mala que mi encantamiento es absoluto con la profundidad, la inteligencia y conocimiento con que abordaron los asuntos colocados por el Parlamento Andino sobre la recuperación de Colombia y el fin del conflicto. Yo creo que hoy, en verdad, figuras como Palacios y el Papa Francisco son la verdadera izquierda en el mundo, porque la derecha es el individualismo y la ambición personal por riquezas, y la izquierda es la solidaridad y la generosidad que no faltó en las ponencias de este encuentro hasta ahora.
poder abrir el piso a un par de preguntas. Quisiéramos hacer en bloque, quizá 2 o 3 preguntas máximo, y después darles a cada uno de nuestros panelistas la oportunidad de contestar la o las preguntas que consideraran pertinentes dentro de las que se realicen. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, suplicaría también que fuéramos breves y concisos para ir directo al tema de la pregunta. Ya tenemos una por arriba. Bueno, primero agradecerles por la presencia y obviamente parte de nuestro problema lo compartimos, que es un problema social, político y económico. Mi nombre es Jorge Salomón, soy docente de Univalle y me parece que en integración latinoamericana yo quisiera preguntarle a los panelistas si América Latina desde la integración a través del Parlamento Andino se mueve en bloques ideológicos que tengan la tendencia de mirar desde esas posiciones a Colombia en el posconflicto. Es decir, una cosa es Colombia en la integración ahora y otra cosa sería en el posconflicto. Es decir, ¿cómo se va a mover el Parlamento Andino a partir de esos dos momentos? Muchísimas gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues me parece una excelente pregunta. No veo que alguien más tenga alguna inquietud. Adelante. Allá está el micrófono, si nos hace favor de… O a viva voz, aquí nos escucha. Escuché a decir que te podría dar un gran apoyo la Organización de Estados Americanos en Colombia en precisamente todo el tema de los conflictos de justicia. Bueno, pues me parece una excelente pregunta. No veo que alguien más tenga alguna inquietud. Adelante. Allá está el micrófono, si nos hace favor de… O a viva voz, aquí nos escucha. Escuché a decir que te podría dar un gran apoyo la Organización de Estados Americanos en Colombia en precisamente todo el tema de los conflictos de justicia transicional. Quisiera saber específicamente en el tema de justicia transicional, ¿cuál es el apoyo que la OEA le propone a Colombia ahora que se va a dar esa discusión en el Congreso de Colombia? Es importante escuchar qué tipo de aportes ustedes tienen para nosotros. Excelente pregunta también, muchísimas gracias. Pues nos vamos con esas dos, en respeto al famoso almuerzo. Si quieren, iniciamos en orden con el diputado Salas y seguimos hacia acá para terminar con él. Bueno, gracias. No represento al Parlamento andino, represento al Parlamento centroamericano, pero obviamente que como Parlamento regional y en proceso de una integración latinoamericana, ambos somos coincidentes en ese tema y con el perdón del presidente Duque, estamos los centroamericanos y toda Latinoamérica pendiente, en deuda y dispuestos a apoyar en todo el proceso post a la hermana República de Colombia. En todo aporte que pueda dar nuestra región y nuestros parlamentos, estamos en disposición en el acompañamiento necesario en el post. Yo quisiera hacer una anotación, y es cierto, y no sé si esté yo interpretando bien un tanto la pregunta, que en efecto la pregunta concluye con la participación del Parlamento andino, pero inicia con una pregunta que me parece muy interesante, que es el hecho de la polarización ideológica dentro de América Latina. Es decir, si la integración se mueve a partir o alrededor de bloques ideológicos y cómo eso incide sobre la postura o la posición que estos bloques ideológicos vayan a tener en el tema del posconflicto. No sé si lo interprete bien, profesor. Y en ese sentido, bueno, pues si quiere le da otra respuesta, diputado, o la pasamos ya aquí a Francisco y al senador. Yo creo que en la parte ideológica todos los grupos debemos converger en que este proceso es importante para nuestra región y
todos estamos anuentes a colaborar, ya sea izquierda, centro, derecha, pero la visión es de grupo, de región. Y lo importante es si estos procesos se fortalecen aquí gana toda la región en el proceso de integración, no importa de qué bloque ideológico, qué grupo político pertenezca. Gracias. Bueno, muy breve, las dos preguntas son interesantes. En torno al acompañamiento de distintas organizaciones regionales, no puedo hablar a nombre de ellas, pero sí puedo hacer una reflexión general. Yo creo que las organizaciones que se van dando a nivel regional y a nivel del continente son importantes porque creo que a diferencia de otras épocas de la situación latinoamericana, ahora vemos como que un mosaico muy importante de distintas fuerzas políticas. Y entrar en la discusión ideológica es complicado porque quien lo ve desde la izquierda lo ve con su prisma de la izquierda, quien lo ve desde la derecha lo hace de la propia manera, quienes se ubican más en el centro tienen quizá una visión distinta y es muy complicado como que tomar una decisión específica sobre quién tiene la razón. Lo que sí es un hecho es que ya hay valores universales que hemos ido aceptando todos. Y yo creo que un poco lo que se hablaba sobre el discurso del Papa o el discurso de los expresidentes o algunas otras ideas que se han vertido, de lo que habla es que quizá este carácter ecuménico que debemos tener de respeto y tolerancia está acompañado con dos valores que para mí son centrales. La defensa de la democracia, que esa se puede tener cualquier planteamiento ideológico, pero todos coincidimos en que las elecciones son indispensables. Pueden tener defectos, yo he señalado algunos, el tema de la percepción es un problema que por supuesto la percepción en función de lo que decía el senador, es importante decir que esta percepción se construye de la mano de los medios y es entrar a un debate muy interesante, por eso incorporaba yo, solo como una provocación, el tema de las redes sociales. Creo que estamos muy acostumbrados al viejo análisis de los medios, pero tendremos que empezar a entrar al nuevo análisis de las redes sociales, que no son exactamente lo mismo de los medios. Tienen influencia mucha. Alimentan a los medios, por supuesto. Los periodistas ahora se quejan que en muchas ocasiones la vieja escuela de la verificación de la información no se puede llevar a cabo tan rápido porque la información surge como una chispa y va a las páginas de los periódicos o va a las páginas o va a la televisión o al radio. Es un elemento a discutir, solo lo dejo como un elemento ahí que habría que incorporar. El papel de los parlamentos para mí es central, porque en esta diversidad ideológica sí hay cuestiones que nos hermanan. Y aquí en este auditorio todos estamos de acuerdo en una cosa, lo decía el senador y yo coincido con él. Los colombianos sabrán conducir su proceso, pero por supuesto que le dan la bienvenida al acompañamiento, porque el acompañamiento es eso, es estar contigo en un momento importante. Y ahí paso al tema de la justicia transicional, y esta parte procedimentalmente es importante. La MAP, que tiene ya 11 años en Colombia, ha podido persistir en el tiempo y en el espacio y ha sobrevivido a cambios de gobierno, a cambios democráticos en América Latina, gracias a un principio. Y este principio es que lo que hace, pongo ejemplos, la visita a los centros carcelarios me han venido dando. Por otro lado, el acercamiento a nuevos grupos. A mí me llamó la atención poderosamente en los contactos que tuvimos con miembros de la sociedad civil, que hay otros elementos que no existían en el conflicto que ahora se suman, que son los conflictos de derechos humanos de tercera generación. Ya no son los viejos conflictos, sino los nuevos conflictos. Y ahí lo que la MAP hará, y esto es algo que hemos determinado con mucha claridad, es primero aguardar a que los acuerdos queden completos, porque estamos muy cerca, pero aún faltan pasos, eso se ha explicado durante el día de hoy, hay pasos que se tienen que ir dando. Y la MAP lo que va a hacer es acompañar estos pasos en muchas cuestiones. Por ejemplo, en materia de justicia transicional, una vez que los instrumentos legales queden firmes después de sus procesos de ratificación y las partes legislativas que hacen falta, hay una ruta de diálogo que se tiene que dar en algo que decía el diputado, entre quienes eran parte de una facción y ahora se enfrentan a los de otra y ahora han tomado una decisión civilizatoria, que es estar juntos en un nuevo esquema, que eso es al final de cuentas lo que se construye con una paz institucionalizada. Ahí creo que vamos a poder ayudar mucho porque contamos con la confianza en las comunidades. Es decir, como no somos parte del conflicto,
sino acompañamos su solución, podemos ser, yo utilizaba la palabra lubricante o acompañante o solidarios con el esfuerzo que se dé, pero va a ser importante aguardar a los detalles. Y esos detalles, por lo que se ha anunciado públicamente, en los próximos meses, los próximos 6 meses, estaríamos esperando que este proceso concluya, y la MAP lo que va a seguir haciendo es seguir acompañando. Porque además hay una cosa, y con esto termino, la MAP funciona gracias al acompañamiento de los estados que contribuyen con recursos económicos y humanos para hacer una gran bolsa a través de la cual un cuerpo esencialmente internacional, por ejemplo el caso de Roberto Menéndez, nuestro jefe de misión de MAP en Colombia, él es un argentino que tiene una larga experiencia en Centroamérica, lo que decía el diputado, donde obviamente hubo procesos de paz muy complejos. Cada proceso de paz tiene su propia dinámica, pero la MAP va a seguir acompañando y me da la impresión de que tiene el beneplácito de todas las partes. Y eso es muy importante, contar siempre con alguien neutral en los procesos post-conflicto es indispensable, porque como lo he dicho, no será una solución ni rápida ni inmediata. Estos procesos toman tiempo para ir institucionalizando la vía democrática, para ir institucionalizando el ejercicio, y por lo demás, solo decir que yo sí felicito verdaderamente al Parlamento andino por este ejercicio. La OEA quiso estar presente porque hemos sido parte de muchos intercambios a nivel de gobiernos, que es la naturaleza de una organización de estados, pero pensamos que la siguiente etapa tiene que ser también de mucho diálogo con los parlamentarios, con los senadores, con los diputados, y ahí el Parlamento andino ha sido una fuerza política en su diversidad que ha buscado acercarnos. Entonces yo lo celebro y espero que el Parlamento Centroamericano y otras instancias que se han formado en el continente puedan seguir acompañando estos procesos, porque ya el solo hecho de reflexionar sobre la paz nos acompaña, como ha sucedido, reflexiones económicas, reflexiones tecnológicas, reflexiones filosóficas, porque el problema es muy complejo. La posmodernidad, creo que si algo nos ha enseñado este siglo XXI, es que si bien, como se ha dicho, hay elementos estructurales importantes, también hay elementos novedosos, y está la disputa por el capital, por el poder, por la comunicación, por los negocios, y eso está en el centro, obviamente, de un debate que es muy profundo y que obviamente en estos minutos no pudimos ni siquiera tocar. Creo que los expresidentes sí lograron calar en el hueso en algunos temas, y eso fue muy valioso, y por lo menos para mí fue muy positivo. Senador. En verdad, compañero, no veo conflictos ideológicos, los tradicionales de la historia. Rusia hoy no es más comunista después de la glasnost y la perestroika. Cuba está se entendiendo con Estados Unidos. En América, Lula no es un tipo de dirigente ideológico, es un dirigente sindical a negociar con el capital. Mi amigo Chávez remotamente tenía conocimiento de lo que era el marxismo. Marxista nunca ha sido. Que veo hoy es el conflicto entre el Estado social y el dominio del capital. Los tribunales arbitrales acima de los intereses de los países, la precarización de los parlamentos, los intereses del capital acima de los intereses inmediatos del pueblo, las culturas, de las tradiciones. No veo exactamente hoy conflicto ideológico. Yo preguntaba de cierta forma en la línea de mesa, ¿qué ideología tiene las FARC hoy? Después de todo ese proceso de desgaste. No lo sé. Entonces yo creo que es el Estado social, después de la derrota del nazismo, que está siendo agredido por el dominio absoluto de los intereses del capital. Por eso le digo que para mí es un fato extraordinario. Los líderes de la izquierda del mundo están en la línea de Palacios y del Papa Francisco. Muchas gracias, senador. Y bueno, pues creo que logramos recuperar algo de tiempo, señor presidente. No sé si lo hicimos bien, pero este es ya almuerzo más a la mexicana que a la colombiana por la hora. Gracias, senador.
Y bueno, pues creo que logramos recuperar algo de tiempo, señor presidente. No sé si lo hicimos bien, pero este es ya almuerzo más a la mexicana que a la colombiana por la hora, pero realmente pues hemos tenido un fantástico panel en el que simplemente volviendo con un comentario final a la pregunta inicial de este encuentro, o de este panel en particular, que es el papel de los organismos de integración y la diplomacia parlamentaria por la paz de Colombia, podríamos quizá simplemente esbozar que el acompañamiento de estos organismos está aquí, está vigente, hay una clara voluntad de acompañar este proceso de paz y este proceso de posconflicto, basándose además en ciertos valores fundamentales como la democracia, como el acceso también a las mismas oportunidades, que son partes fundadoras y partes además operantes del acuerdo de paz, y que en este sentido pues los retos pero también oportunidades que presentan las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias son temas a tomar en cuenta. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a los panelistas y un placer estar aquí.